Entonces, chicos, bueno, vamos a empezar. Esta semana vamos a tener un chat calificado. Sí, en la plataforma se encuentra colgado, de igual manera se encuentra colgado un material de apoyo llamado justamente Manual Práctico del Derecho Laboral. Sí, esta semana que vamos a ver lógicamente los requisitos. Sí, denme un segundito para compartir la pantalla. Los requisitos simplemente son los requisitos de del contrato escrito. Sí, es decir, qué tipo de requisitos son los que tenemos en la ley. ¿Sí? Yo para esto en la ley, sí, tengo que recordar el artículo 21 del Código de Trabajo, en el cual se establece estos requisitos. ¿Ok? Vamos a verificar un poco, ¿sí? Justamente en la guía, ¿no es cierto? En la guía que nosotros tenemos de legislación laboral nos establece en la semana 12 los requisitos justamente para que exista un contrato de trabajo, ¿sí? Esto es la clase o clases de trabajador objeto del contrato, la manera como ha de ejecutarse, si por unidades de tiempo, por unidades de obra o por tarea. Recuerden que tenemos varios tipos de contratos, sea por obra cierta, por tarea, destajo, por obra cierta dentro del giro de negocio, la cuantía y forma de pago de la remuneración, ¿sí? El tiempo de duración del contrato, lugar donde debe ejecutarse la obra o el trabajo y la declaración de si se establecen o no sanciones. En caso de establecerse, la forma de determinarlas de las garantías para su efectividad. ¿Ok? Esto es importante, ¿sí? Saber o tener claros de cómo está redactado un contrato. ¿Cuáles son las partes que debe tener el contrato? Yo me acuerdo, sí, que en clases así yo les mencionaba que el contrato, sí, tiene el acuerdo de voluntades, tiene eh, la actividad que se va a desempeñar o la prestación de servicios, tiene la remuneración y tiene la relación de dependencia. Sí, eso mismo tiene el contrato. Permítame solo dejar de compartir un momento para enseñarles un contrato que lo tengo aquí, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo. Sí, cómo es un contrato laboral. Deme un segundito nada más. Ok, perfecto. Déjenme compartir. Sí, aquí tenemos un contrato en el cual se establece los antecedentes, o mejor dicho, se establece primero los comparecientes, quién comparece al contrato, quién es empleador, quién es trabajador. ¿Sí? Después tenemos antecedentes del trabajador en general, el objeto del contrato, lógicamente el objeto del contrato es el trabajador en general que va a cumplir cierto rol o va a tener su dependencia a cierta persona, ¿sí? La jornada y horario de trabajo, la remuneración que está establecida, cuál es el plazo del contrato. Lógicamente, si podemos leer nosotros al principio, dice contrato a plazo indefinido con periodo de prueba. ¿Ok? Es decir, durará en el tiempo, pero existe una cláusula de periodo de prueba que se encuentra aquí. Las partes acuerdan un periodo de prueba de 90 días contados de la fecha de la suscripción, dentro del cual cualquiera de las partes podrán darlo por terminado libremente sin necesidad de ningún aviso previo y sin indemnización alguna.
una vez vencido el periodo de prueba sin que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad de terminar la relación laboral. ¿Ok? Lugar de trabajo, las obligaciones que tiene tanto el trabajador como empleador, ¿sí? Las prohibiciones que llega a tener el trabajador, los acuerdos complementarios que llega a ser un acuerdo de confidencialidad, los derechos de la propiedad intelectual, la jurisdicción y competencia y la suscripción del contrato. ¿Sí? Eso es la forma de un contrato. Entonces, yo lo que les pido esta semana en el chat calificado es que ustedes me mencionen, ¿sí? Además de los requisitos que establece la ley, ¿qué otros requisitos ustedes más pueden encontrar en un contrato laboral? ¿Estamos? En cualquier tipo de contrato, dice. Laboral, contrato laboral. No, o sea, indefinido, Sí, sí, por sí, en temporada en cualquiera. esos contratos. Sí, 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 sí. En cualquiera. En cualquiera de En ese esos. tema le podría preguntar algo. Por Dime. ejemplo, como cláusula en el contrato dice que se firmó por un año y Ujú, al firmar la renuncia le dicen que tiene que quedarse 15 días más desde el momento en que se firma la renuncia. ujú, Que si no se queda, le van a descontar eso en el acta de finiquito. ¿Qué tan ujú. legal es eso? Ok, justamente te iba a preguntar una parte, ¿no es cierto? El, el contrato es indefinido. No, No, para un año. por un Pero año. al momento de firmar el contrato se revisó y en ningún momento decía eso. Mas, sin embargo, el rato de firmar la renuncia decía, se basaba en un artículo, que no lo recuerdo, que decía que Debe dar por tenía anticipado el que aviso quedarme anticipado de aquí, 15 días. ajá, y quedarse esos 15 días. Caso contrario, se va a descontar en el acta de finiquito. Ya verás, primero, eso se llama desahucio y esa es otra forma de terminar la relación laboral. ¿Sí? El desahucio es otra forma de terminación de la relación laboral. La renuncia o por acuerdo de las partes, ¿sí? Se encuentra estipulado en el Código de Trabajo que lógicamente tú debes quedarte, por así decirlo, el tiempo que sea necesario en cuanto el empleador acepte tu renuncia. ¿Sí? Si se queda esta persona en desahucio 15 días más, es otra forma de determinar que es dar el aviso anticipado de los 15 días. ¿Sí? No es lo mismo desahucio que terminación del contrato por acuerdo entre las partes. ¿Ok? Ujú. Verás, justamente yo estoy en un caso ahorita que una persona quiere renunciar a un contrato indefinido y que tiene la cláusula de prueba, ¿sí? Y ella se encuentra en el periodo de prueba y quiere renunciar porque mal ambiente laboral en tu casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí o qué es lo que se puede hacer? En el contrato mismo se establece, ¿sí? Y eso está en todos los contratos, van a encontrar eso, que en el periodo de prueba la persona puede tranquilamente renunciar y no puede haber esto del anticipo que 15 días antes, no, no existe. Simplemente puede renunciar. En su contrato está. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Una cosa es el desahucio, como te digo, y otra cosa es el acuerdo entre partes para renunciar. Eso ya lo vamos a ver aquí más adelante también. Ah, ok, pero entonces eso podría servir dentro de la tarea también. Sí, claro. Sería el desahucio, que es avisar el término de contrato 15 días antes, 15 días antes. Dar por hasta que la anticipado la empresa salida. consiga a otra persona, ¿verdad? Ajá, dar por anticipado la salida. Sí. Ay, ya, gracias, Luis. Esos 15 días no sirven tanto para que la empresa encuentre otra persona, sino más bien para que dejes todo organizado, todas tus tareas. Ah, ok. No, todo estaba organizado, pero igual. Ya, gracias. Ya, Daniel, no hay problema. Entonces, como les mencionaba, la tarea es esa, ¿sí? Buscar más requisitos, además de los que ya están en la ley, buscar más requisitos en torno a un contrato de trabajo o un contrato laboral. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Yo puedo hacer en este caso el deber, tomando como ejemplo el contrato de mi trabajo, que yo tengo una copia, Sí, claro, no o hay problema. necesariamente tengo que ver de otros más? No, no hay problema. Puedes tomarlo ahí y ver, como te digo, ¿no? Los requisitos, las partes que tiene un contrato. ¿Sí? Ya listo, gracias. Ya. ¿Listo? Listen,
Yo tengo Dime, una consultita. dime. Verá, hoy día a un compañero mío del trabajo Ajá, eh, le hicieron una retención de sueldo por el juicio de alimentos. ¿Eso es legal. legal? Sí. Sí, eso quería saber, Licen, porque él estaba preocupado y No, me si estaba es, preguntando a mí. Le dije que ya le preguntaba a mi licenciado y le pasaba la información. verás, es totalmente legal siempre y cuando exista la orden judicial. Pero siempre y cuando la orden judicial llegue al trabajo. Siempre y cuando la orden judicial llegue al trabajo. Así es. Sin orden judicial no te pueden hacer el descuento. Entonces puedo hacer mi tema más o menos de eso, ¿Cómo? del chat calificado. O sea, lo que debes ver es, como te digo, los requisitos de las partes del contrato. Este tema de lo que me mencionas tú es otro que ya vamos a hablar Eso después. es muy aparte eso, ya listo. Ajá. Se llaman los otros los descuentos que se permiten por ley y los descuentos que no se permiten por ley. Sí, por ejemplo, los descuentos que sí se permiten por ley es justamente este, Jordi. Este descuento de la Ya, retención judicial de los alimentos. Sí, ese se permite por ley. Ese descuento de la remuneración, y ya vamos a ver también en el derecho a la remuneración, que lo vemos más adelante. Sí, se ya permite. lice. Lo Otra que consultita, no verá. se permiten son los Sí, que no están autorizados por ti. ¿Sí? O por un ya. juez. Ay, tengo otra consulta, licen. Verá, a Ujú. mí el anterior mes me hicieron una retención de sueldo por lo que yo falté un domingo a mi trabajo. Y me hicieron la retención de sueldo. ¿Ya? Y me dieron el sueldo a los 15 días. ¿Ya? ¿De qué tú Entonces, trabajas? de guardia de seguridad. De guardia de seguridad. No fuiste un domingo, ¿verdad? No Ajá. fuiste un domingo, te retuvieron y te devolvieron después. Sí, después de 15 días. Y me dieron en cheque. Ok. Ahí, lógicamente, tú tienes contrato, ¿verdad? Te pagan IES, 13º, 14º, todo. ¿O Exacto, no? sí. Sí, Sí. ya. Ya, perfecto. Entonces, lo que están haciendo ahí, sí, es simplemente o te pagaron, sí, para que algún momento que necesiten ellos recuperar, sí, ponte falte un compañero, sí, y dicen, bueno, Jordi me debe 8 horas, 10 horas, 12 horas. Le llamo a Jordi que voy a trabajar. ¿Por Sí, qué? pero Porque adicional, te pagaron el sueldo. pero, pero adicional me descontaron. Bueno, ahí en la empresa nos descuentan por una falta, nos descuentan $60. Y si es un feriado, nos descuentan $100. Te descontaron. Sí. Y entonces, si te descontaron, no pierden su derecho totalmente a pedir recuperación. Es decir, tú no, o sea, si te dicen tienes que recuperar lo que faltaste, dices no, me descontaron. Si no me descontaban, ahí se podía recuperar. Sí, ya, eso quería tener claro, Licen, porque a mí, vuelta, me hicieron, luego de que me hicieron eso, me hicieron trabajar un domingo 24 horas. Ok, Entonces, y aparte me descontaron. ok, entonces eso te digo, eso debe estar pilas, ¿no? Jordi, de Ya, que Licen, muchas sí, gracias. de que sí te descuentan, ¿sí? Lógicamente pierden totalmente el derecho a pedir recuperación. Ya. ¿Ok? Y con esta termino, Licen, la última consulta. Eh, verá, Licen, yo y un amigo, bueno, con mi compañero quisimos de entrar a otra empresa Ujú, a trabajar, pero resulta que mi compañero tenía juicio de alimentos y por ujú. eso no le recibieron en la empresa. Mm, no es legal como tal, ¿sí? Y lógicamente la empresa nunca te va a decir por qué no te reciben como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las empresas recuerdan ustedes los principios del derecho laboral, que hablábamos de la libertad, tanto libertad de nosotros como trabajadores de escoger dónde queremos trabajar y la libertad de los empleadores de decidir a quién quiere contratar, ¿sí? Exacto. Entonces, esta persona, este empleador, tiene la libertad de decisión. Ahí no nos podemos meter. Sí, pero ahora, si existe discriminación y si ustedes están conscientes de que fue por eso, pues se puede hacer algo. Si no, es muy difícil. Llega a ser muy complicado hacer algo.
O sea, la chica de recursos humanos le supo manifestar a mi compañero que por el juicio que hay una nueva ley que no puede ingresar a la empresa. Eso no existe como Por- tal. porque supuestamente si él entra a trabajar en esa empresa, le empiezan a descontar el sueldo enseguida. No, a ver, esto sí deben estar conscientes todos, ¿no? Solo te pueden hacer la retención de los sueldos una vez que el juez emita la orden de la retención judicial de sueldo. ¿Sí? Solo ahí te pueden descontar. Si es que no existe esta Ya. orden de retención, no se puede hacer y lógicamente se está haciendo un mal manejo de talento humano, el cual tú puedes denunciar. Ok, dicen, tenía esas dudas por mi compañero más que todo, porque no pudo ingresar a la empresa que él quería. Ok, Entonces, por eso le tenía esas dudas. ok, Jordi, no hay problema. Gracias, Licen. Listo. Licen, ¿le puedo hacer una consulta ya que estamos en esto? Verá. Ya que estamos, ya. Verá, a mi esposa no, o sea, le descuentan del IES, pero no paga el patrono al IES. ¿Qué Ya. se, ¿Qué se debe hacer o qué se le puede pedir? A ver, no paga, o sea, ¿estás seguro que no paga? Sí, o sea, porque ella igual revisa ese tema de los aportes. Está moroso, está Ujú. morosa. Lo único que puede hacer es denunciar para que le sigan un juicio de cautivas al empleador como tal. ¿Por qué? Porque tu esposa va a necesitar alguna vez, Dios no quiera, y necesite el IES, ¿sí? No va a poder acceder, porque a los morosos no les dejan acceder, así sea el empleador, sea el moroso, no le dejan acceder. ¿Sí? Lo que debe hacer es poner una denuncia tanto al Ministerio de Trabajo como al IES para que el Ministerio de Trabajo emita la sanción correspondiente, que debe ser una multa, y el IES sigue el juicio correspondiente a coactiva para recuperar la parte morosa. Y, o sea, estos descuentos le hacen recuperar, o sea, le hacen pagar al empleador. Claro, o sea, verás, como tal, tu esposa, me dijiste que tu esposa es verdad, Sí. Ujú. ya, tu esposa trabaja en una institución pública o privada. Privada. Privada, ya, perfecto. En la institución privada, a tu esposa del salario, del sueldo, se le descuenta el 9,45%, ¿ya? Para pagar como aporte personal de su sueldo, ¿ok? Y el 11,15% paga el patrón. Entonces, si como tal, a tu esposa no le van a devolver el 9,45%. ¿Por qué? Porque el patrono, el empleador, debe pagar la cantidad de 20% del sueldo directamente al IES, lo cual no está haciendo, a pesar de realizar el descuento. ¿Me hago entender, José Luis? Sí, sí, sí. Entonces, como tal, no le van a devolver. Lo que sí es perjudicial para tu esposa, porque Dios no quiera, como te digo, y llega a necesitar IES, no va a poder acceder al IES porque se encuentra morosa. Lógicamente, si hay una emergencia, lo que van a hacer es estabilizarle y ya. Pero si necesita algo más o simple control, no va a poder hacerlo. Sí, entonces lo ideal es manejarse poniendo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y ante el IES y que le sigan los juicios correspondientes, los procesos correspondientes. Ya. Muchas gracias. ¿Listo? Ok, chicos, estamos todos claros de lo que vamos a hacer. Sí, doctor. Listo, chicos. Entonces, como ustedes saben, ya pueden salir. Si ustedes tienen claro todo, pueden salir. Como ustedes ya lo saben, chicos. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? Gracias, Licen. Buenas noches. Listo, buenas noches. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Le hice una consultita antes de que me salga de la clase. Dime, Jordi. Verás, yo me perdí aquí en esta parte de lo que dice que hay que hacer el debate. O sea, el debate hacemos de los 5 contratos. Sí, tú vas a ver si tenemos diferentes contratos, van a de dar diferentes requisitos. Entonces vas a verle los 5 contratos y vas a hacerle los requisitos diferentes a cada uno. Alice, gracias. Listo, Jordi.